Bien, regresamos con ustedes en este programa especial que vamos a llevar a cabo en este día. Tengo el honor, el grato honor de tener presente aquí a 4 personas que vivieron gran parte de su existencia. Ay, Dios. Salud. Gracias. Y perdóneme. De la vida del doctor Peña Gómez. Estoy aquí con grandes amigos, compañeros de lucha. Isidro Torres, está Waldis Taveras, Fausto Herrera Catalino y Jesús Ogando. Todos son parte de la historia de los últimos 40 años de la vida del doctor Peña Gómez en política. Quizás 20 él vivo y 20 después que falleció. Así que ellos van a narrar cosas importantes, porque lo que queremos es expresar la convivencia que cada uno de ellos tuvo con el doctor Peña Gómez, pero son diferentes porque el doctor Peña Gómez tuvo muchos estratos. Estos son los del pueblo, estos son los que Peña Gómez siempre les llamaba para que les conectara con esa base social que él representaba con la mayor autenticidad que se pueda decir. Es decir, que ellos puedan decir cómo el doctor Peña Gómez amaba a esa tierra, a esa gente. Isidro, comenzamos con usted. Buenos días y bienvenido. Gracias, Licho. Buenos días a todos los compañeros que estamos en el panel y a todos los escuchas que siempre siguen este programa. Bueno, para nosotros y para mí particularmente, es de gran honor que tú en tu programa de audiencia popular, de larga audiencia, nos permita un poco hablar y reflexionar sobre lo que significó el doctor José Francisco Peña Gómez, que a propósito de sus 86 años de haber nacido, evidentemente en el país todavía se recuerda y continuará en esa misma dirección a este hombre, su pensamiento, su paso por la vida política, porque muchas veces se piensa, Licho, que Peña Gómez simplemente fue el gran concentrador de masa, el populista, el apagafuego, y ocurre que realmente Peña Gómez le ahorró a este país muchos problemas en todos los órdenes. Peña Gómez, y estoy muy de acuerdo con una reflexión que veía que hacía el doctor Hugo Tolentino Odid y la doctora Ibelice Pras de Pérez respecto a ese espíritu, ese posicionamiento del Peña Gómez intelectual. El Peña Gómez que desde abajo, desde el subsuelo, desde las situaciones más adversas, no solamente se elevó al gran liderazgo nacional e internacional, sino que él en lo personal se preocupó por su preparación. Por eso se reconoció que era el hombre que más leía, se reconoció que es el dominicano, el políglota, el hombre manejador de tantos idiomas, que como decía en el día de ayer en una actividad que se hizo en el Instituto José Francisco Peña Gómez, con la presencia del expresidente Hipólito Mejía y doña Milagros Ortiz Bosch y otros, ya se encontraba finalizando el manejo del idioma chino y ruso. Estamos hablando del político representante en el país del liberalismo político del último siglo. Esa es la verdad. Estamos hablando entonces de un hombre que fue la referencia obligada del sistema de la lucha por un sistema democrático de libertad, pero sobre todo el amigo, el solidario, el hombre que nunca perdió su identidad y que fundamentalmente fue eclipsado por la historia por su fidelidad ante los desposeídos, los desprimidos y sobre todo esa visión patriótica de José Francisco Peña Gómez de que en todas las circunstancias defender los intereses de la patria. Por eso
es el dominicano que en la historia se registra en la voz del llamado a la defensa de la constitucionalidad en los acontecimientos de 1965. Es decir, dicho, estamos hablando, en resumen, de un hombre de historia, de un hombre de referencia, que obliga a la generación un poco así como nosotros, pero sobre todo que debe servir de parámetro, de partida a una generación que, como la de hoy, necesita de conocer la historia, de su comportamiento de sus líderes y, en fin, realmente ser siempre una esencia en pro de la defensa digna de los intereses nacionales en medio de las luchas. Es lo que yo puedo decir, ¿verdad?, en esta primera introducción en sentido general. Lo vamos a pedir permiso para que digamos otra cosa. Usted puede decir un mes hablando sin pararse, porque usted convivió una larga trayectoria con el doctor Peña Gómez. Precisamente este panel está compuesto, no fue pensado así, por personas que nos vinculamos al doctor Peña Gómez y que tuvimos un protagonismo en términos de nuestro tiempo en un área que el doctor Peña Gómez la inició, la promovió como una expresión de su pensamiento democrático, que fue la descentralización y el fortalecimiento al poder municipal. Quizás nadie en este país se ha hecho un esfuerzo tan notable, tan profundo, tan amplio con el poder municipal después de Duarte, y pudiéramos decir que interpretando a Duarte en su verdadera dimensión como el doctor Peña Gómez. Él fue el que habló del 10%, él fue el que le dio apoyo a los municipios, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero hablar de eso porque todos podemos hablar de esa parte. Waldis Tavera se vinculó al doctor Peña Gómez. Waldis Tavera venía de una vida revolucionaria, sindicalista, de la Rosario, vino y cogió el derecho. Fuimos compañero de lucha, de célula y a nivel sindical. Usted codetel y Waldis en la Rosario. En la Rosario, sí. Waldis, ¿cuál ha sido tu experiencia? Lo primero es que el vínculo nuestro con el doctor Peña Gómez es que yo nací en Mao, mi familia es de Mao, y mi papá y mi mamá eran amigos de Peña. Me vinculo más, tal como señala Isidro, a la actividad política desde la izquierda, porque cuando se divide el PRD en el 73, se plantean esas dos líneas y nosotros en ese proceso nos inclinamos mucho por la parte de la izquierda. Me reencuentro con Peña Gómez, ya yo en el proceso de sindicalista de la Rosario Dominicana. Con mucha frecuencia Peña tenía la facultad de llamarnos, porque nos trataba por la parte familiar. Nos decía, ven, en momentos difíciles, huelgas y todo eso, mantenía esa preocupación. Y luego, cuando salgo de la Rosario Dominicana, muy preocupado, me dice, ¿y qué vas a...? Voy a intervenir para que tú vuelvas a la Rosario y cosas. Pero yo sabía que ya eso no era posible, porque cuando se toman esas decisiones, son decisiones de las alcurnias del poder. Y termino mi carrera de Derecho, y Peña, en un proceso de juicio por los procesos que se le levantaron al gobierno de Salvador Jorge Blanco, yo tenía la defensa de Porfirio Tavera, mi primo, y en la audiencia de esa séptima Cámara Penal, yo cometí una osadía de respetar a un magistrado, y él me llamó, y ahí volvimos a establecer los vínculos, y me dice, mira, hay una beca para que te vayas a Costa Rica a estudiar gestión de gobierno local. Y yo le digo, pues ¿cómo me voy a ir y de qué voy a vivir? Yo no tengo en qué vivir. Entonces llamó a Luz del Alba Tevenín, que era la costura jurídica del ayuntamiento, y comencé a trabajar como abogado ayudante 2 meses, y de ahí me fui a Costa Rica. Estudio en la escuela y cuando... O sea, él es que te introduce a ti a trabajar en la vida municipal. Sí, pero al ayuntamiento, como ayudante de Luz del Alba Tevenín, y de ahí entonces ya, porque se tramitaba la beca para estudiar en escuela de gobierno local de San José, en Costa Rica, ahí me ayuda. Y de eso yo saco la siguiente reflexión. Peña Gómez fue un hombre altamente preocupado por la formación
de todos los miembros del PRD en ese momento, y él comienza una apertura hacia la gente de la izquierda y ayuda mucho a muchos izquierdistas también a estudiar. Y yo quiero de este libro hacer solamente estas dos reflexiones para que ustedes vean la importancia que le daba Peña a la educación. Dijo: tenemos que poner a nuestros dirigentes a estudiar el pensamiento de los grandes teóricos y realizadores del socialismo democrático, y a estudiar el pasado y el presente de la historia nacional para sacar la experiencia que nos permita conducir exitosamente el proceso democrático dominicano. Luego nos dice también: solo la educación permitirá que las masas del PRD, yo diría de las masas de los partidos políticos, sepan caminar por los peligrosos vericuetos de la crisis sin precipitarse en el abismo ni estrellarse contra el muro de las duras realidades económicas. Tenemos que educar a los jóvenes en la práctica de la virtud, el rechazo del cohecho y en el amor al trabajo. Es indispensable la reapertura de las escuelas adecuadas para que los precandidatos a las diferentes funciones se dediquen al estudio de los asuntos que habrán de tratar en caso de llegar al poder, y además estar en condiciones de defender en cualquier plano las historias y las ejecuciones de un partido. Y oigan esto: el neoliberalismo causará la desregulación, un relajamiento del orden público, un debilitamiento de la seguridad y un desbordamiento de la delincuencia. Si lo vemos y lo ponemos hoy, podemos decir que el hombre, un profeta, 40 años atrás. No, un profeta no, es un hombre que estudió, como decía Isidro. Que sabía, Él fue estudioso. en base a sus estudios, pudo llegar a Señores, ese este cuadro. hombre, bueno, La educación es el instrumento más eficaz para el desarrollo humano y el ascenso social. La ignorancia es el primer factor de su desarrollo. El fracaso de la democracia está relacionado con la incapacidad de los líderes y de los dirigentes para gobernar eficazmente. Es por ello que nuestro partido está en la obligación de preparar y adiestrar a sus dirigentes con la eficiencia que requiere un Estado modelo, lo que significa que debemos convertir nuestros partidos en escuelas de dirigentes y administradores para no depender de los cuadros del sector privado. ¡Wow! ay Dios, y Peña Gómez, 22 años después, 24. Yo Cuánta tengo un certeza. vínculo muy afectivo con José Fran, porque José Fran y yo somos de la misma Habla de generación. José Francisco. José Francisco Peña Guava. Y doña Lala y mi mamá también. Entonces, por eso, mucha gente se asombra por mi vínculo con José Fran, con lo que tengo muchas coincidencias. Es de infancia. Sí, es de infancia y de respeto. Entonces, Peña, cada vez que José Fran y yo nos juntábamos en la casa, cuando él vivía aquí en el Sánchez Quiqueya, o cuando estaba en Cambita, lo primero que le preguntaba a José Fran: oye, ¿y tú qué estás leyendo? Y a mí hacía lo mismo, ¿qué estás leyendo? Y Peña Moé, siendo candidato a alcalde de la capital, y yo era el secretario del Consejo de Regidores. Tuve el privilegio de que cuando se iba a preparar el programa de gobierno, llama a Luis José Chávez, me llamó a Don Nano Porchela, Tilso Mejía Ricard, y estuve yo en ese cuarteto que hizo los primeros trabajos. Luego lo revisó doña Milagro y Miguel y don Hugo. Pero entiendo que Peña muere en un momento ya convencido de que llegaba al final de sus días y que daba los últimos respiros en favor de un partido que prácticamente se divide por una candidatura, y él asume esa candidatura. Su última actividad pública que lo vi en vida fue cuando se inauguró el Boulevard de la Churchill, que ese día llovió y le pasamos una sombrilla. Pero en esos días él estaba un poquito guapo conmigo, porque yo había dicho que eso del 2 y 2 era, eso es inconstitucional. Salida Y a él a veces no le gustaba que uno dijera en público lo que no le podía decir en privado. Y entonces estaba medio guapo conmigo, pero cuando terminó la actividad, le dice a Fello: llámame a Waldo. Entonces ahí me monto con él, nos saludamos ahí en el carro, y me dijo: el lunes nos juntamos en Cambita.
Eso fue jueves en la noche y realmente muere el domingo. Bueno, Pero yo le agradezco inmensamente a Peña que me dio la oportunidad de irme a estudiar fuera, que me enseñó a que hay que leer y también en gran medida a que nunca debo callar lo que yo creo. correcto. Manuel, ¿preparas ahí el video que te enviamos ahorita, por favor? Antes de presentar a Fausto Herrera Catalino, de quien yo, el primero que escuché, y vivíamos casi juntos, vivíamos en el mismo barrio, yo era dirigente de la zona P, Fausto de la zona E, éramos de los jóvenes con una efervescencia extraordinaria, y estaba Miguel Reyes, estaba Darío de Jesús, Luis Cruzé, en la zona de ellos, ¿no? Donde estaba Fabio Sánchez Mateo y todas esas cosas. Entonces Fausto, al primero que yo le escuché decir en el ensanche para allá, en la zona E, en la central, fue: mira Cacaíto, ven Central acá. con 14. Mira Cacaíto, ven De para allá. acá. Y a quien le estaba diciendo Cacaíto era Fausto. Pero Fausto era un hijo de él. Yo recuerdo que tengo muchas anécdotas que las voy a hacer más tarde. Pero vamos, Manuel, si tienes el video de Fausto. El Foro Renovador se siente gratamente honrado de compartir este momento histórico con la Fundación Maximiliano Gómez. Y para someterme al programa, quiero brevemente leer unos párrafos que para la ocasión hemos elaborado. Peña Gómez vive en cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¡Sí! Peña vive. La lucha sigue. Inspirado en la fortaleza del pensamiento de José Francisco Antonio Peña Gómez, máximo líder de las grandes aspiraciones de los dominicanos. En esta ocasión que nos congrega en esta Loma del Flaco, festejamos el 86 natalicio de José Francisco Antonio Peña Gómez y asimismo la iniciativa de la Fundación Maximiliano Gómez. De Moreno a Moreno, la gratitud obliga. Ambos líderes, Peña Gómez y Maximiliano, fundaron una solidaridad progresista y patriótica. Con su amistad trazaron importantes estrategias por la libertad, la soberanía, la justicia social, el progreso y el desarrollo de la República Dominicana. Agradecemos este homenaje de recuerdo a nuestro líder en nombre del Foro Renovador, que en su artículo 4 de su normativa institucional estableció, reafirma al socialismo democrático como su guía ideológica y al doctor José Francisco Peña Gómez como su referente ético y político. Por consiguiente, el Foro Renovador estará presente. Bueno, Fausto Herrera, ustedes lo vieron ahí, pero Fausto tiene otra vivencia, una vivencia mayor de años con el doctor Peña Gómez. Fausto, nosotros siempre vamos a reivindicar que formábamos el bloque peñagomista de los regidores en el ayuntamiento, y ellos me eligieron a mi vocero de ese bloque. Una batalla terrible que tuvimos que librar con Guillafilpe Andrés Enrique Ayala para eso. Fausto, buenos días. Muy buenos Yo días. estaba en el medio, que yo era el secretario. Muy complacido de estar en este formidable elenco de compañeros y amigos. El domingo pasado nos correspondió, en representación del Foro Renovador, cumplir una jornada que se denominó Caravana hacia la Loma del Flaco. Esa caravana la habíamos asumido producto de una iniciativa que tomó
la Fundación Maximiliano Gómez el Moreno, que preside Carmen Mazara, su viuda. El Foro Renovador es la corriente ideológica peñagomista del PRM, basado en su artículo 4 de los estatutos. Y en esa condición asistimos a esa maravillosa actividad que, saliendo desde la avenida Luperón en la Plaza de la Bandera, congregó inicialmente un promedio de 100 vehículos y 2 autobuses completamente llenos, y de ahí salimos camino a la Loma del Flaco. En las travesías se integraron otros vehículos en Bonao, en La Vega, en Santiago, en Navarrete, y ahí se integraron personas de todos los tipos y fueron un ejemplo ahí. La imagen que ustedes ven ahora es una señora de más de 80 años que desde Navarrete asumió, tomó uno de los vehículos y llegó allí, y en la travesía le decían: señora, venga para subirle en un vehículo. No, señor, yo voy caminando porque yo tengo esa gratitud por Peña Gómez. Y llegó caminando con un bastón y una pancarta. Y así se dieron otros ejemplos maravillosos. Y ese evento tuvo la dicha de que, llegado allí, todas las personas, los vehículos, autobuses no pudieron subir, tuvieron que subir la mayoría a pie, porque era más que los vehículos disponibles la persona, y algunos no esperaron que lo volvieran a rescatar, sino que fueron subiendo. Esa actividad tuvo un compromiso que se cumplió a cabalidad, se cumplió perfectamente, y tanto las autoridades provinciales, incluyendo y encabezada por su gobernadora, como los alcaldes, los regidores, los diputados de allí, estuvieron muy activos y a favor de ese desarrollo de la misma, por cuanto en lo que tiene que ver con el sentimiento de agradecimiento a Peña Gómez no hay diferencia, no hay divisiones, no hay nadie que pueda justificar una actitud de falta de compromiso. Por eso, en el trayecto de eso, la gente que veían las pancartas de los dos morenos, la saludaban con alegría, con entusiasmo, con valor. Entonces yo quiero concretizar en este programa lo próximo que vamos a hacer desde el Foro Renovador, que ya lo estamos haciendo. Y aquí a mi lado está el diputado Jesús Ogando. El Foro Renovador canalizó hace unos 3 meses, a través del diputado o de los diputados Ramón María Ceballos, diputado de Ultramar, y el compañero Jesús Ogando y la compañera Katia Vidó, un proyecto de ley por virtud del cual se solicita la aprobación de una ley que declararía todos los años el 6 de marzo como día en tributo a José Francisco Peña Gómez, tal y como lo tienen los Estados Unidos con Martin Luther King, por ejemplo. Y esa iniciativa ya pasó el primer tramo de la agenda legislativa, que fue que la Comisión de Cultura lo acogió favorablemente y por voto unánime. Ahí estaban todas las bancadas representadas. Entonces ahora pasa el segundo tramo, que es donde estamos solicitando formalmente a los bloques de diputados que constituyen la Cámara de Diputados, sin excepción, que procedan a agilizar el conocimiento y la aprobación de esa ley, a fin de que el próximo año, en el 2024, podamos celebrar ya de manera nacional
y basado en una ley nacional, los eventos que se vienen haciendo de manera indistinta y que en lugar de ser solamente celebración, ese día se declare para que las comunidades desarrollen actividades de propia como la hacía el doctor Peña Gómez. Bueno, gracias, buena noticia de Fausto. Vamos a escuchar a Jesús Ogando, legislador, y ya ustedes vieron que su historia proviene de una familia bastante peñagomista. Su papá fue legislador, fue gobernador, su mamá fue regidora y él es actual diputado. En paz descanse, que murió el pasado sábado. Jesús, brevemente, ¿cuál fue tu experiencia? Mira, cuando el PRD llegó al país en el 1961, ya mi papá tenía 2 años siendo PRDista, porque él escuchaba desde Venezuela tribuna antitrujillista, según me contaba él, desde el 1959. Era un programa de radio transmitida por onda corta, que ya yo creo que ni existe la onda corta. Y con relación a lo que decía Fausto Herrera Catalino, ese compromiso lo tenemos. Con Dios delante vamos a motivar la aprobación de ese proyecto, a ver si Dios nos permite que a partir del año que viene ya se celebre el Día de Peña Gómez en el país. Excelente. Bueno, eso es una noticia importante. Miren, yo no voy a dejar de expresar algunas vivencias con el doctor Peña Gómez. Hay gente que se siente que cree que hoy hay más democracia en los partidos, y no es verdad. Waldi tenía un pasaje ahí que creí que lo iba a leer, pero ojalá que lo pueda leer, que decía Peña Gómez: el Partido Revolucionario Dominicano es un frente de clase, y él luchaba para que todas esas clases estuvieran representadas en el poder. Es de ahí que el doctor Peña Gómez puede decir, en donde quiera que se encuentra con gloria, que él fue el fomentador del liderazgo popular más fuerte en las distintas comunidades. Y ese liderazgo popular lo hacía a través de la lucha en el Partido Revolucionario Dominicano, la lucha social. Peña Gómez era un hombre que protegía y que estimulaba a que los líderes locales, los líderes comunitarios, se vincularan a la política, pero que también se fortalecieran en la representación de su comunidad con los problemas sociales, que fueran auténticos representantes de esa comunidad. Y él entonces, en el PRD, logró abrirle espacio para que esos líderes locales pudieran tener espacios, repito, en los poderes públicos, en los ayuntamientos como regidores, en el Congreso, así. Y era así como gente de la base llegaba a ser legislador municipal o nacional. ¿Cómo lo hacía? Él segmentó el partido de manera geográfica y protegió que los líderes locales en las distintas geografías tuvieran una representación. Por ejemplo, la circunscripción 3 no era negociable que 2 regidores mínimo fueran en la boleta ganable de ese partido. Negociable. Hoy no se puede, porque hoy el partido se lo soltó al canibalismo económico, y en ese tiempo él no aceptaba la lucha económica. Por eso era mejor. Los que salían de ahí eran los líderes locales de esa circunscripción, igual que la región central 2, igual que Santo Domingo Norte, líderes locales al Congreso. Por eso era la calidad de esos representantes. Y tenía diputados. No era negociable, y se elegía entre ellos, porque no era que él lo designaba de dedo. Era que el que ganara allá, con el voto popular, con el voto de las bases, porque no aceptaba una competencia desigual. Él no aceptaba que un millonario compartiera con el que hacía el trabajo diario de ese partido. Él no, porque ese espacio era para el que hacía el partido. Ese espacio era para el líder local, para el presidente del partido, el líder comunitario. Y él protegía ese liderazgo. Y entonces él elegía uno de cada circunscripción, de cada región en ese tiempo. Por eso el liderazgo local en tiempo de Peña Gómez era tan fuerte. Por eso ese partido, Peña Gómez, nada más tenía que tomar una emisora o hacer una llamada telefónica. Fulano, vamos a reunir en el puente de la 17 a los militantes de cada circunscripción o cada región, y nosotros íbamos todos
lleno de gente y llenábamos eso. Porque había un liderazgo local protegido por él y por ese partido, que mucha gente no lo quería, pero que era real y que era auténtico. Hoy ese partido, esos partidos, que no es el PRM solo, no protege a ese dirigente, no está protegido. Y ninguno de esa calidad puede ser diputado porque no tiene arriba. Porque está compitiendo con los banqueros, está compitiendo, que en ese tiempo Peña Gómez no lo permitía, porque era el dirigente que hacía el partido, que era el auténtico representante de esa comunidad que debía ir en la boleta, no el que iba solo 3 meses antes a comprar los votos. Esa era la diferencia de ese partido. Por eso el PRD siempre fue fuerte en su vida, siempre. Ahora, y hay escúchame, y hay algo que quiero resaltar, es el aspecto humano de Peña Gómez. Cuando Peña Gómez, cuando un líder o un ciudadano, cuando por ejemplo cualquiera de nosotros llamaba a Peña Gómez, murió un dirigente en el barrio tal, ese hombre se presentaba a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a darle el pésame a esa familia, de ese dirigente o de ese comunitario destacado. Nada más porque lo llamaba un líder de los líderes que tenía el partido. Y si era familiar de ese líder, mucho más. Dicho. Y él iba y daba el panegírico si era uno de esos líderes. Yo lo viví porque yo recuerdo, Isidro, perdóneme, cuando murió Marcelino de la Rosa, me vio en una foto y me llama a Puerto Plata y me dice, cuando traigan el cadáver, me avisas. Marcelino era vicepresidente de la zona y llegamos a las 1 de la mañana y él se apareció a las 2 de la mañana con Polonio Terrey y Rafa Gamundi al velatorio a las 2 de la mañana de ese hombre. Ese era Peña Gómez. Ese era un líder vinculado con la gente. Un día, por ejemplo, muere Cocolo y él tiene un almuerzo a las 8 de la mañana en La Romana en su plena campaña para el 94. Y él, me llama, yo le digo, presidente, líder, murió un líder comunitario del Club de la Trinitaria, pero como usted tiene un viaje, no venga esta noche ni mañana y usted viene a los 9 días. Me dice, sí, yo voy a los 9 días. Se me apareció a las 7:30 de la mañana a la iglesia cuando estábamos haciendo la misa de cuerpo presente para sepultarlo. Él pospuso la presencia de un almuerzo que tenía en el Central Romana, donde iba a conseguir dinero para ir al velorio de Cocolo. Eso era un líder humano. Un día murió un accidente, un deportista, en el Simón Bolívar, Huáscar. Murió en un barrio, un accidente en la autopista de las Américas. Y yo, como tenía esa necesidad de decirle a él, le dije, líder, acaba de morir un deportista muy destacado del barrio, es hijo de una familia muy PRD. Espérame en la Obando con Alberto. No, pero venga mañana porque lo van a traer ahorita. Eran como las 6 de la tarde. Espérame en la Obando con Alberto. Y ahí lo esperé. A las 10 de la noche se presentó con José Antonio Narri y Milagro Ortiz en el velorio de ese muchacho. Es decir, para que ustedes vean cómo este líder trascendió. Yo no voy a hablar de lo que fue su vida internacional, porque para eso ya tengo una entrevista pactada con Milagro Ortiz y con Doña Peggy y otra con Hipólito Mejía. Yo quiero hacer sí, lo dejo ahí para que Walden termine el programa. Lo primero que diga. Luego yo quería hacer una... Ya no pasamos. Sí, ya. Manuel, ya no pasamos. Ya se fue. Contra Walden. Yo lo que quiero es que lo que yo he tomado es de este libro que lo editó la Fundación Peña Gómez y el Instituto de Formación Política. Dímelo rápido. Y resaltar que la oportunidad de continuar con la educación ante el abandono de los partidos políticos, Hipólito Mejía ha dispuesto de fondos propios para mantener un instituto de formación donde va gente de todos los partidos políticos. Cuidado, se me quedan 30 segundos, pues yo Ya. voy directo. Dígalo en 30 segundos, Manuel. Dame Lo los que 30 tú segundos. decías, Licho, tiene su base en esto. Decía Peña Gómez, serviré siempre a los débiles y a los perseguidos, sin guardar ni la recompensa, ni esperar ni la recompensa de Dios, ni tampoco la de los hombres, sino solamente la tranquilidad de mi conciencia. Correcto. Eso explica por qué Señores, Peña hemos Gómez hecho un hace- programa interesante. Le pido excusa a la planta, al dueño, a Johnny, que nos dé la gracia por que nos dé este permiso. Manuel, excúsame, pero intervendremos con Johnny para que no te cancelen. Gracias por su sintonía. Esperamos mañana tener otro programa
tan interesante. No va a ser sobre su tema, pero que ustedes vivan esto. Gracias por la sintonía. Muchas gracias. A Isidro, a Waldi, a Fausto y a Jesús. Muchas gracias.